Bueno, yo creo que es necesario porque al ser algo absolutamente nuevo y disruptivo en el mundo del libro, ten en cuenta que en el mundo del libro llevábamos 500 años con la misma tecnología. Tras esos 500 años en los cuales el mundo del libro ha basado su desarrollo, llega Internet, que es otra revolución disruptiva y está transformando radicalmente el mundo del libro, desde la creación de las historias, de la manera que se producen, de la manera que se comercializan, cómo se distribuyen, cómo se promocionan y cómo se leen. Yo estimo que para el año 2050 más del 50% de las ventas va a ser ya en formato digital, es decir, que el formato predominante de acceso a la información, al conocimiento y al entretenimiento va a ser lo digital. Y ya lo es en muchos aspectos, como los medios de comunicación y las revistas, que ya es digital. Cuando se habla del mundo del libro, normalmente se suele hablar del mundo del libro de lo que llamamos ediciones generales, que son las novelas, los ensayos, pero verdaderamente el mundo del libro es mucho más complejo y un gran componente de él es el libro académico y el libro educativo. Casi el 50% de la facturación pertenece a esos dos grandes segmentos, ¿no? Y el libro académico, sobre todo universitario, ya lleva muchísimos años adentrado en el mundo digital. Y vosotros, como la UNED, como una universidad a distancia, lleváis a lo largo de los años facilitando vuestros contenidos en ese formato, en formatos anteriores, en PDFs, que bueno, en ese momento era la tecnología que existía. Hoy en día ya se reconoce que no es la más amable para estudiar en pantallas y existen nuevas versiones, mucho más líquidas, que se dicen, que en el cual yo, por ejemplo, estoy leyendo un texto, pero otro compañero mío está leyendo ese mismo texto en otra ciudad del mundo y por cualquier motivo yo no comprendo muy bien ese ejercicio, me quedo parado y la plataforma me permite personalizar mi penetración en el aprendizaje, es decir, que si detecta que un grupo, un colectivo de estudiantes por cualquier motivo no está entendiendo la materia en ese momento, transforma los ejercicios, transforma el texto para hacerlos a lo mejor con un lenguaje más simple o dando un ejercicio anterior para que vuelva otra vez a reforzar el conocimiento, y eso verdaderamente nos va a permitir, en el ámbito de secundaria llega hasta el 37% de los estudiantes que nos perdemos en el sistema educativo porque les damos café para todos, les damos una tecnología, el papel, que es lo tomas o lo dejas porque no se puede modular. Yo creo que gracias a Internet nos va a permitir que esa tasa se vaya a reducir porque vamos a poder personalizar el camino de aprendizaje de cada uno de los alumnos según su grado de aceptación y de comprensión de los temas, ¿no? Para mí es el avance más importante que va a tener en el ámbito digital. Yo soy muy científica de background y entonces hemos estado buscando toda la bibliografía de apoyo de estudios cognitivos de base neurocientífica que han detectado estrategias para que la formación perdure en la memoria. Y todo esto lo hemos introducido dentro de una aplicación gamificada, que la primera que hemos lanzado es TrainMotive, y estamos en ello. El solo hecho de que sea un juego ya es uno de los elementos que va a conseguir una emotividad, un entorno de positividad y de motivación que va a hacer que la memoria se ponga en rec, ¿no? Que empiece a grabar los contenidos, pero no es el único, ¿eh? Si tú consideras que aquello que vas a hacer es un rollo, directamente la capacidad selectiva de la memoria va a decir, pues esto no lo grabo porque es un rollo, porque no me interesa. En cambio, si lo ponemos en posición de, mira, esto es interesante, es divertido, me lo paso bien, me motiva, ya lo vas a grabar un poquito más, pero no es el único elemento el hecho de que sea un juego. Dentro del juego, sin que el usuario se dé apenas cuenta, le hacemos hacer una serie de ejercicios mentales para que su memoria haga un aprendizaje activo, no un aprendizaje pasivo de solamente asistir a una clase o solamente hacer una lectura. Le hacemos pensar. Es un juego de estructura tipo quiz que hace unas preguntas y cada vez el usuario va a tener que preguntarse si lo sabe o si no lo sabe. Con lo cual hace un ejercicio mental importante. Además, hay un algoritmo de inteligencia artificial que le va a repetir estos contenidos varias veces hasta que los considere consolidados, porque ya los ha acertado varias veces, y de esta manera se personalizan los contenidos en base a las necesidades de refuerzo de cada persona.
Otra cosa importante es que no haga muchos contenidos cada día, que los contenidos estén limitados. No le dejamos jugar más de 10, máximo 15 minutos si es que acierta mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para aprender 800 cosas. Ya está demostrado que lo que se llama overlearning es una pérdida de tiempo. Si yo te intento enseñar más cosas de las que tu memoria es capaz de guardar en un día, te estoy haciendo perder el tiempo y eso lo evitamos. Y así, pues por ejemplo, también otra cosa importante es que no son cursos monográficos, son temas intercalados, cuanto más mezclados mejor, más efecto sinérgico van a tener para que la memoria los retenga más, que tenga menos capacidad de jerarquizarlos y excluir unos en favor de otros. Y bueno, una serie de cosas que tenemos en cuenta, que sea muy visual, que todo tenga mucha imagen. Y con todo esto hacemos una estrategia de perdurabilidad del aprendizaje. Cuanto más interactivo o más activo sea el aprendizaje, mejor. De hecho, el mejor aprendizaje es el que hace el profesor al prepararse una clase, ¿no? Que eso también es otra de las facetas que tenemos dentro de la aplicación, que unos pueden preparar contenidos para el resto de compañeros, ¿no? Porque si tú eres el que te preparas aquello, vas a hacer una actividad cerebral muy superior al que solamente es receptor. Cuanta más actividad, más retención. Mira, yo creo que el libro electrónico hay que observarlo de dos formas. Uno desde el punto de vista del editor, de la producción, y otro desde el punto de vista del lector. Desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista editorial, el libro electrónico plantea unos retos, unos problemas, unas innovaciones que no podemos trasladar al lector. Para el lector el libro digital tiene que ser un formato más, una forma más de lectura. O sea, es la forma de lectura que utilizo cuando voy en transporte público, cuando viajo, porque me resulta cómodo. O la forma de lectura que utilizo para los libros técnicos, porque trabajo con ellos y puedo subrayar o puedo tomar apuntes que luego paso a mi ordenador, pero no para la literatura, porque la literatura me gusta leerla en papel. El libro electrónico para el lector tiene que ser eso, nada más un formato. Desde el punto de vista editorial, la historia es diferente, porque el libro electrónico plantea modelos de negocio diferentes, plantea canales de distribución y venta distintos. No es el mismo el marketing que se hace para un libro digital que para un libro en papel, porque a veces los públicos son distintos. Y las editoriales llevan años adaptándose al medio y cada una a una velocidad diferente en función de la visión y en función también de la capacidad económica. Pero pongámonos en el punto de vista de libros que se publican hoy en día, de novedades editoriales. La mayoría de las editoriales están trabajando desde el punto de vista en papel. Y eso es algo que tiene que evolucionar y que tiene que cambiar, porque los costes del libro se multiplican. Es decir, primero se trabaja el libro en papel, se trabaja el libro pensando en que tiene que ser impreso. Obviamente el contenido es el mismo, o sea, el contenido digital, cuando hablamos de novela, cuando hablamos de texto, sea cual sea el contenido, de momento, porque eso también puede cambiar, de momento, el contenido es el mismo. Por tanto, lo que es traducción, corrección de estilo, fijación del texto, no cambia nada. Luego se hace esa conversión a digital, que es un extra, un plus. Eso es algo que las editoriales van a tener que cambiar. El editor va a tener que empezar a pensar en partir de la misma base, de partir de un formato de un XML que sirva lo mismo para impreso, para digital o para cualquier formato que salga en el futuro, porque van a seguir saliendo nuevos formatos, van a seguir habiendo innovaciones. Los canales de venta van cambiando. Tenemos canales de venta impensables hasta hace unos años y esos canales de venta probablemente permitan o exijan formatos nuevos. Lo que es antieconómico, lo que sale carísimo es tener que partir de cero para crear un formato nuevo. Si las editoriales empiezan a trabajar en una base de XML, será muchísimo más fácil luego poder acceder a cualquier formato, a cualquier demanda que tenga el lector, porque al fin y al cabo lo que hacemos es prestar servicio al lector. Si el editor hace bien su trabajo desde el principio y plantea sus contenidos pensando en esos múltiples formatos, lo que puede hacer al final es tener un formato diferente para cada lector, para las demandas de cada lector. Mira, resulta que es que yo tengo un Kindle, mi Kindle es en blanco y negro, no permite interactividad, a mí lo que me interesa es el texto.
a ti te ofrezco un formato, pero como estamos trabajando en formatos avanzados como un EPUB 3 o un EPUB 3.1, que nos permiten introducir muchos más extra, cuando otro lector me diga, es que yo tengo una tablet y mi tablet me permite ver vídeos y mi tablet me permite incluso animación 3D, los formatos digitales nos permiten introducir en cada formato unos elementos distintos y de esa forma dar un servicio diferente a cada una de esas necesidades. Pueden ser muy ricos. Pueden ser muy ricos. Lo que tiene que pensar el editor es que ahora, antes tenía un público, ahora tiene una enorme variedad de públicos. El tema de la educación es complicado, o sea, realmente hay que hacer una diferencia drástica entre lo que es la edición de libro comercial y la edición de libro educativo. Son públicos diferentes, con canales de venta diferentes y con sistemas de producción diferentes. Por lo tanto, ponerlo en el mismo saco no siempre es lo adecuado. Realmente al editor de texto, de libro educativo, de libro de textos, le planteaba un reto maravilloso. Claro, las posibilidades que tiene a la hora de disponer de material educativo y de poder explorar y explotar ese material educativo son fantásticas. Claro, de tener el dibujito del volcán a tener el volcán en erupción dentro de un libro hay un mundo. Lo que sí que nos hemos encontrado o hemos visto cuando en los primeros experimentos de libros digitales para colegios o libros más interactivos es que todavía los maestros a veces no están preparados para poder usar esos libros. O sea, falta todavía un periodo de adecuación por parte del maestro sobre todo y de adaptación de todo el material curricular a ese sistema, pero como decías tú, es apasionante. Las ideas que estamos manejando, que no son nuestras, sino que son las tendencias que se ven en este y en otros sectores, tienen que ver con la personalización, que en el caso de la educación es muy importante a la hora de personalizar los itinerarios educativos y dar la flexibilidad tanto al facilitador, profesor, como al alumno, para gestionar sus capacidades, sus habilidades y ir avanzando en el camino. El tema de dejar de hablar de libros, porque ya llevamos mucho tiempo trabajando en contenidos, entonces al final se trata de ofrecer un producto mucho más flexible y nunca cerrado, como son los contenidos digitales, y además acompañarlos de servicios añadidos, realmente que puedan ser de utilidad para la comunidad educativa, sea profesor, padre, alumno o el centro en su totalidad, el centro educativo. Después, lógicamente, todo el tema del machine learning y del aprendizaje adaptativo, que tiene que ver con lo primero que he dicho, con la personalización de los itinerarios, cómo realmente nos podemos apoyar en las máquinas para llegar a sitios donde llegábamos de una manera poco escalable, es decir, que el seguimiento individualizado de cada alumno, aunque creo en la figura del profesor, no va a desaparecer, sí que nos podemos apoyar en las máquinas para que nos arrojen los datos que realmente nos ayuden al seguimiento de cada alumno, de saber por dónde va, qué necesita, qué le sobra, y esto claramente es una tendencia también por donde creo que va a ir el tema educativo. Bueno, tenemos profesores de esto, lo fundamental no es que ya sepan hacer lo nuevo, sino que estén abiertos al cambio. Esto no es tan fácil de encontrar, efectivamente, en la comunidad educativa hay de todo y hay mucha gente con muchísimo entusiasmo y muchísimas ideas que ya está haciendo cosas. Sin embargo, también encontramos grandes sectores que están muy reticentes al cambio y creo que es contraproducente para todo el mundo. Entonces, realmente, habilidades es saber entender un nuevo rol, realmente la autoridad del profesor tal y como la conocíamos, la autoridad de su conocimiento como si fuera la única fuente posible para llegar, digamos, al conocimiento, está obviamente ya desfasada, pero sí que creo que el profesor debe mantener su papel de guía y esto es una cosa que a veces hay que trabajar mucho con ellos porque sí que realmente tienen esa sensación de inferioridad con respecto a los alumnos porque no manejan la tecnología y al final te das cuenta que los alumnos manejan la tecnología así como nativos digitales que son, pero para unos fines muy determinados. Si tú quieres realmente que empiecen a sacar provecho de cara a su formación y a su educación de esa tecnología, hay mucho que les puedes enseñar. Al final Internet es un mar de verdades y falsedades, de conocimiento, pero también de falso conocimiento y ayudar al alumno a discernir entre todos esos datos cuáles son los buenos, a estructurarlos
Para mí ahí hay un trabajo impro que tiene que estar a cargo del profesor. Con lo cual hay mucha tarea siempre que uno esté abierto a que las cosas están cambiando y no se agarre, digamos, se amarre al fuerte, ¿no? Realmente es fundamental esa transformación en el profesorado, no sé si a través de programas de formación continua. O sea, realmente hace falta, cuando se habla de la transformación digital en las empresas, que es muy complicado, si consideramos el sector educativo como una empresa, esa transformación me parece enorme y por tanto complicadísima. No sé de dónde tiene que partir. O sea, realmente cuando se habla del pacto educativo y la reforma de la ley, es que este es un tema crucial y central y realmente no sé cuál es la manera de hacerlo bien, porque se ha intentado muchas veces y no se ha resuelto. Pero realmente sin contar con el profesor en esa transformación no vamos a ningún lado. Entonces, las herramientas habrá quien las provea, porque hay mucha gente trabajando en eso y que hace negocio de eso. O sea, que al final está garantizado que van a seguir en eso a medida que eso vaya avanzando. Pero necesitas que la gente central, que es el profesor en el aula, esté involucrado. Involucrado significa que crea en ello, que deje de tenerle miedo, que encuentre su espacio en ese nuevo escenario. Y eso me parece muy difícil de hacer. Es un reto para todos. Estamos desarrollando una tecnología que mezcla la inteligencia artificial y el Big Data específicamente para el sector editorial. Pues bueno, cada día todas las personas, cada uno de nosotros estamos generando muchísimas cantidades de datos. En redes sociales, cuando escribimos posts en internet, artículos, cuando leemos información, y lo que hacemos es recopilamos toda la información que podamos sobre un libro y procesamos, analizamos algunos conocimientos profundos que podemos extraer de la audiencia. Y esto ayuda a los editoriales a entender mejor dónde se pueden vender más libros, qué tipos de libros que se pueden vender, los géneros que algunos demográficos prefieren sobre otros y muchos más tipos de conclusiones así. Enfocamos nuestros análisis en una técnica que se llama análisis de sentimiento y intentamos buscar y clasificar el sentimiento dentro de textos en redes sociales, por ejemplo. Y cuando hablamos de análisis de sentimiento, intentamos clasificar la positividad o la negatividad, las opiniones que una persona, un lector, escriba sobre un libro. Muchas veces tenemos en cuenta las estrellas, por ejemplo, que se usan para dar una evaluación en Amazon, pero las matices que hay entre 1 y 2 estrellas o 3 y 4 estrellas no necesariamente explican las opiniones veras de los lectores. Así que utilizamos también el contexto, el contenido que escriban los lectores y procesamos y analizamos aquel contenido para poder sacar una opinión y clasificarlo como positivo o negativo. Ahora mismo tenemos una precisión de clasificar las opiniones bastante alta, así que siempre queda, cuando estamos hablando del mundo de Big Data y inteligencia artificial, siempre queda muchísimo trabajo adelante, pero estamos muy contentos del progreso que hemos hecho hasta ahora. Hay muchos libros de texto para el mundo de enseñanza y hay algunos mejores que otros. Por ejemplo, especialmente cuando en el mundo de enseñanza de un segundo idioma hay mucha oferta y a veces teniendo en cuenta no solo las opiniones de nuestros profesores, pero también las opiniones de personas que también están estudiando un idioma en concreto en todo el mundo, podría ser muy útil en elegir los mejores libros que son lo más adecuados para necesidades específicas. Así que sí, yo creo que también podría ser muy útil para el mundo de enseñanza.